Hola a todos, mi nombre es Patti. En esta oportunidad les traigo el libro 77 más 7 nanocuentos, escrito por William Guillén Padilla. Él nació en Hualgayoc, Cajamarca. Escribe poesía y microrrelatos. Sus relatos suelen tener un toque sarcástico e inesperado. Anteriormente pude entrevistar a William Guillén Padilla por su libro Cuadernos del Manaquero, y William me dice que sus relatos suelen ser como la vida misma, impredecibles. Él escribió 77 más 7 nanocuentos durante su viaje por México. De hecho, hay un cuento muy bonito que se llama Divina Entrevista, donde Lucy Medina entrevista a personajes como son Frida Kahlo, Jorge Negrete, Mario Moreno y otros. Bueno, por esta vez no les voy a relatar ese cuento, así que bueno, sería bueno que lean el libro 77 más 7 nanocuentos. Paso a relatarles 6 nanocuentos, que son relatos brevísimos, y un cuento, que en esta oportunidad fue de autor anónimo. Bueno, así que sin más rodeos, sin más cosas, voy a relatarles algunos fragmentos del libro 77 más 7 nanocuentos de William Guillén Padilla. Espero lo disfruten. Nosotros los poetas caminantes exploramos el mundo. En cada puerta nos recibió la vida. Participamos en lucha terrestre. ¿Cuál fue nuestra victoria? Un libro lleno de contactos humanos, de camisas. Un libro sin soledad, con hombres y herramientas. Un libro es la victoria. Aleteó rápido para salir a verlo y topó el bote con discreción. El marinero la ignoró y siguió mirando indiferente la inconclusa luna, mientras sostenía nervioso su moderno arpón. Ella le sonrió y trató de besarlo. El marinero la empujó y la sirena le mostró sus feroces dientes. En pocos minutos, 2 cadáveres empezaron a flotar, y los tiburones, que lo vimos todo de muy cerca, no tuvimos más opción que devorarlos en medio del indiferente mar. El inca Atipajcalpa, mal llamado Atahualpa, miró al sol, su amado padre. No dijo nada, solo agachó la cabeza, empuñó con furia los barrotes de la ventana de su celda y lloró en silencio. Desde aquel 16 de noviembre de 1532, y en sutil castigo, su padre sabio y visionario no da más calor cósmico al valle donde meses después mataron a su divino hijo. Solo proporciona envidias y rencores sin fin, hasta que el mundo se acabe un día que solo él sabe y guarda en cuidadoso y absoluto secreto. Dejó su país un día del cual nadie tiene ya el recuerdo. Poeta y cantor, se fue por el mundo. Hoy, después de 200 años, volvió a su pueblo como él lo quiso, retratado feliz en la solapa agradable de su primer libro, y con una corta pero contundente biografía. Solo en su escritura fue feliz. El zorro husmeaba por las afueras, dejando ver su coposa cola. Venía en busca de las gallinas. Los pollitos nos escondíamos bajo las piedras, mientras los gallos no dejaban de aletear y cantar. Luego, un golpe seco anunció momentos de largo silencio. El dueño de la granja capturó al maldito zorro y, para festejarlo, sacrificó a cuanto gallo y gallina encontró a su paso. La trampa enemiga dejó sin piernas al valeroso guerrero. El jefe del grupo, siempre sereno, dejó de avanzar y lo sostuvo en sus brazos. Rogaba morir y no vivir sin piernas. El jefe entonces sacó su cuchillo de extraño diamante y le dio un corte de amor fraternal en la palpitante yugular. Fue así
como aquel sencillo y valeroso guerrero se convirtió en un pájaro azul de singular resplandor, dice el jefe inca, mientras bebe entusiasmado la chicha envenenada que ha ordenado le sirvan, antes de ser prisionero de los invasores, que no creen en pájaros resplandecientes, y menos en amor fraternal. Todo lo devoró el incendio, y pensar que empezó, así lo indican todos los indicios, en el calor devorador de su letal mirada. Juan Tadegua, después de ver las noticias de las 7 de la mañana, doblar con excesivo cuidado el uniforme de guardia de seguridad y repasar las tareas del día siguiente, por fin rezaba y pedía a Dios que esta vez pudiera recordar el cuento que en sueños escribía. Era fascinante, de hecho, lo presentía. Sin embargo, cuando despertaba nada de él recordaba, produciéndole una angustia que no podía controlar. Muchos meses se obsesionó en saber qué había escrito en sus sueños. Un cuento seguro muy bien logrado, se decía. Entonces se angustiaba de no saber de qué se trataba. En las largas noches en que cuidaba del museo de la ciudad, Juan Tadegua leía un libro raro que lo compró en la calle contigua, donde había barajistas y hombres extraños. Era Sir Andoher, de Paul de Gauss, la historia de un hombre que vivió a principios del siglo XVII en Brunswick, Alemania, famoso por haberse suicidado después de matar sus 7.000 gatos. Leía el libro con gran entusiasmo, descuidando a veces el frío trabajo de guardia de seguridad. En la esquina del museo se sentaba y leía y releía el libro, bajo la luz artificial. Lo había hecho antes con otros de diversos autores desconocidos, los de la francesa Catherine Galay y el chino Lu Chang, sin lograr encontrar lo que buscaba. Su obsesión de saber qué había escrito en sueños lo llevó a consultar si tenían, entre tanto libro raro, alguno que orientara en descifrar o ver lo que en sueños había escrito. Sí, aquí hay uno, le dijo el anciano que vendía al fondo. Solamente sigue cada paso que dice el libro y lo lograrás. Aquel día faltó al trabajo y se dedicó a leer el misterioso libro, Sueños Negros, Letras Blancas, de autor anónimo. Capítulo 1. Cómo meterse dentro de un sueño. Juan hizo exactamente lo que decía. Dormir acompañado de 7 velas azules. Antes, orar y pedir a las almas buenas abandonar su cuerpo y en espíritu sideral ingresar a su cabeza con extremo cuidado. Además, asunto importante, no olvidar el libro, pues era también un ente espiritual. Y eso fue lo que pasó. Dentro de su cabeza, Juan distinguió un maravilloso paisaje y un camino verde intenso que le dio paz. Abrió la página del capítulo siguiente y por curiosidad quiso volver al anterior, pero ya estaba en blanco. Capítulo 2. Cómo avanzar hasta la casa de la escritura. El libro lo decía bien. Dejar de pensar en las maneras de llegar. Solo avanzar leyendo acerca de ese lugar. Una casa en la distancia tan roja como una fresa, y el camino que se oscurecía a medida que avanzaba. La noche llegó, y la casa prendió sus luces. Juan tocó la puerta, y todo se detuvo. El libro se abrió solo en la página 56. Capítulo 3. Abrir la puerta de la casa es abrir la escritura. Nadie respondía cuando la puerta se abrió. Era ese lugar que tantas veces lo había visto en sueños. Entró leyendo las instrucciones en alta voz. Ir al escritorio, que es la calma, sentarse para armonizarse, tomar el bolígrafo para transportar ideas y finalmente plasmar la obra en el papel de nieve que esperaba ansiosamente ser escrito. Capítulo 4. La palabra como construcción armónica. Cuando trató de leer el 5.º capítulo, Juan se dio cuenta que el libro estaba en blanco. Lo cerró
y dejó con cuidado sobre el escritorio. Se sentó y trató de escribir. Por fin pudo hacerlo, y largos minutos demoró en redactar el primer párrafo, y luego el segundo y el tercero. Lo recordaba todo. No era solo un cuento, era un bello texto que escribía con fluidez y maestría. Su corazón se alegraba con cada letra, y no dejaba de leer cada vez que sentía que sus palabras eran exactas y armonizaban con el conjunto del escrito. Lo terminó por fin, después de un tiempo que no pudo precisar. Guardó el texto y volvió al viejo libro. Cuando lo abrió, pudo ver que mostraba el capítulo 5. Capítulo 5. Cómo volver con un libro bajo el brazo. Lo indicaba con lujo de detalles. Guardarlo bien. Si era posible, envolverlo con hojas de tabaco. Evitar la humedad. Y algo obligatorio, leerlo siempre para que las polillas no lo frecuenten. Si el camino era largo, detenerse para limpiarlo con sumo cuidado y guardarlo envuelto en nuevas hojas de tabaco y café. Andar despacio hasta encontrar un claro de luz donde reposar, para leer el siguiente capítulo. Capítulo 6. Cómo guardar el libro escrito en la frágil memoria. Lo decía bien. Orar hasta que el libro escrito se convierta en 1000 neuronas. Eso hizo, y no lo logró. Releyó el viejo libro. Un detalle se le había escapado. Orar con muchísima fe. Lo intentó de nuevo, y sintió cómo lo que había escrito se convertía en humo azul, que se internaba en su memoria. Sintió esa felicidad a la que alguna vez estuvo acostumbrado, cuando vivió enamorado de Perlita, antes que la atropellara un ómnibus interprovincial. Finalmente, se dispuso a leer el último capítulo. Capítulo 7. Recordar lo escrito en lo cotidiano del vivir. Para recordar lo que has escrito, decía el libro entre otras cosas, es necesario que mires bajo tu almohada. Ni bien despertó, Juan buscó bajo su almohada y halló lo que en sueños había escrito. No era como él lo sospechaba, un cuento. Se paró y fue a la ventana. Miró la ciudad con indiferencia. Cuando regresó a lavarse la cara y se miró en el espejo, se dio cuenta que estaba bastante viejo. Sintió la necesidad de ir a la calle de gente insólita a vender libros. Se apuró, pues había quedado con un joven extraño, que también decía llamarse Juan y que cuidaba el museo de la ciudad, en venderle el único ejemplar de su libro, Sueños negros, letras blancas, que hasta entonces guardaba celosamente bajo su cómplice almohada.